Fui de compras al supermercado con mi suegra y mi cuñada. Cuando vi que la cuenta ascendía a 850 euros, ambas dijeron que se habían olvidado el dinero. Yo solo sonreí. Esperad un momento. Tengo que hacer una cosa antes. Ese día fui al supermercado con mi suegra, Soledad, y mi cuñada, Nerea. Pensé que sería una tarde normal de compras de fin de semana, pero resultó ser la última vez que ellas creerían que podían aprovecharse de mí tan fácilmente. Como durante los últimos 4 años, desde el momento en que entramos en el supermercado de El Corte Inglés, el más grande del centro, supe que algo no iba bien. Soledad y su hija empujaron el carrito directamente hacia la zona de productos gourmet, sin siquiera mirar los precios. Nerea cogía una caja de jamón ibérico tras otra, latas de conservas de alta gama, mientras Soledad probaba perfumes de nicho de más de 100 euros como si estuviera comprando un manojo de perejil en el mercado. Pero no se detuvieron ahí. Una batería de cocina de marca francesa aterrizó directamente en el carrito, seguida de un bolso de marca que yo sabía que no bajaba de los 500 euros. Yo, de pie detrás de ellas, veía cómo el carrito se llenaba cada vez más y sentía un nudo en el estómago. Se lo recordé suavemente, manteniendo un tono de voz normal. «Mamá, si compras tanto, supongo que has traído suficiente dinero, ¿verdad?». Soledad se detuvo y se giró para lanzarme una mirada tan afilada como un cuchillo. «¿Qué insinúas con esa pregunta, Elvira? ¿Acaso en esta casa falta dinero?». Nerea, a su lado, soltó una risita burlona con una voz cargada de segundas intenciones. «No te preocupes, cuñada, para algo ganas un buen sueldo». Al oír esa frase, supe que ya lo tenían todo planeado. No dije nada más. La seguí en silencio hasta la caja. La cajera escaneaba cada artículo. La máquina pitaba sin cesar, y el ticket que salió era casi tan largo como mi brazo. La chica miró la pantalla y leyó en voz alta. «Son 857 euros con 40 centavos». Vi como varias personas en la cola detrás de nosotros abrían los ojos como platos. 850 euros en una compra de supermercado no es una cifra pequeña para nadie. Me crucé de brazos y esperé. Esperé a que Soledad sacara la cartera, a que Nerea abriera la aplicación del banco en su móvil. Pero no. Soledad fingió rebuscar en su bolso durante unos segundos y luego soltó con total naturalidad. «¡Ay, qué desastre! Me he olvidado el dinero en casa». Nerea la secundó al instante, sin el menor atisbo de vergüenza en su rostro. «Y yo no he traído la tarjeta». Ambas se giraron para mirarme con una expresión tan natural, tan predeterminada, como si fuera obvio que yo tenía que pagar. Si hubiera sido como antes, probablemente habría suspirado y sacado mi tarjeta. Pero ese día no me inmuté. Miré directamente a la cajera y con voz clara dije: «Por favor, ¿podría apartar esta compra un momento?». La joven se sorprendió un poco, pero asintió. Me volví hacia mi suegra y mi cuñada y dije lentamente, palabra por palabra: «Voy a salir a hacer una cosa antes». Soledad frunció el ceño. «¿Qué cosa? ¿No puedes hacerla después? ¡Paga ya!». Yo solo la miré. Sin responder, caminé con la espalda recta hacia la salida del supermercado sin mirar atrás. A mi espalda oí vagamente la voz de Nerea llamándome. «Elvira, ¿qué haces?». Pero no me detuve. Las puertas automáticas se abrieron y una ráfaga de aire caliente me golpeó la cara, pero por dentro sentía un frío extraño. 4 años de nuera. ¿Cuántas veces me había encontrado en una caja como esa? ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que lo dejara pasar? Pero hoy no. Salí a la acera y paré un taxi que estaba cerca. «¿A dónde?», preguntó el conductor. «A casa», respondí secamente.
Mientras el coche se ponía en marcha, miré por la ventanilla. El interior del supermercado seguía brillantemente iluminado, y mi suegra y mi cuñada debían de estar ahí, plantadas junto a la caja con una cuenta de 850 euros y las miradas curiosas de toda la gente a su alrededor. Por primera vez en mi vida de casada, las dejé enfrentarse solas a las consecuencias de sus actos. Sentada en el taxi, no sentí miedo ni remordimiento. Solo sentí que acababa de hacer algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. El dinero no era el mayor problema. Quizá podría haber pagado los 850 euros, pero la forma en que me miraban, la forma en que daban por sentado que yo tenía que pagar, eso era lo que ya no podía tragar más. Al llegar a casa, abrí la puerta y entré sintiendo una calma extraña. El teléfono vibraba sin parar. Sin duda eran Soledad y Nerea. No contesté. Dejé el bolso sobre la mesa y respiré hondo. Hoy no había gritado, no había insultado, no había montado una escena en el supermercado. Simplemente me di la vuelta. Pero fue precisamente ese gesto lo que no se esperaban. Sabía que en pocos minutos su ira estallaría, pero también sabía que desde el momento en que salí de esa caja, nada en esta familia volvería a ser como antes. Y esa cuenta de 850 euros para mí no era solo dinero, era una frontera. La frontera entre una nuera sumisa y una mujer que sabe cómo protegerse. Zanjé con una frase suave pero definitiva. Si no vienes, será tu problema. Yo ya no me hago cargo. Dicho esto, colgué. Al hacerlo, el corazón me latía con más fuerza. No soy una persona a la que le guste crear situaciones tensas, pero sabía que si se lo explicaba por teléfono, Rubén intentaría mediar. Me diría que pagara yo primero y que luego lo arreglaríamos. Y una vez más, me convertiría en la que paga por ellas. Necesitaba que Rubén viera la escena con sus propios ojos. Su madre y su hermana en la caja, fingiendo haber olvidado el dinero como en una obra de teatro y mirándome como si fuera mi obligación. Necesitaba que presenciara las miradas de la gente, que escuchara sus comentarios. Solo viéndolo en persona no podría negar que se estaban aprovechando de mí. El teléfono volvió a vibrar. Mi suegra. No contesté. Nerea tampoco sabía que cambiarían de táctica, del enfado a la súplica, de la súplica a la amenaza. Lo ignoré. Me levanté y paseé por el salón intentando mantener la respiración acompasada. En mi cabeza me repetía que no estaba haciendo nada malo, simplemente me negaba a que se aprovecharan de mí. Unos 10 minutos después, Rubén volvió a llamar. Esta vez su voz era más apremiante. «Elvira, ¿dónde estás? Mamá dice que te has ido». Respondí escuetamente. «Estoy en casa». A Rubén se le cortó la respiración por un momento y luego soltó de carrerilla. «¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? Mamá está en mitad del supermercado. Todo el mundo la está mirando. ¿Quieres humillarla?» Solté una risa amarga, pero en voz baja. ¿Por qué no le preguntas a tu madre por qué se ha puesto en esa situación? Yo no la he obligado a quedarse ahí, simplemente no me he pagado por ella. Rubén guardó silencio unos segundos. Oía ruido de fondo, probablemente estaba entrando en el supermercado. Luego bajó la voz, intentando mantener la calma. ¿De cuánto es la cuenta? Respondí con claridad, palabra por palabra. 857 euros. Rubén soltó un ¿qué? Sabía que solo esa cifra sería suficiente para dejarlo en shock. Bajó aún más la voz, intentando mantener la calma. Págalo tú primero y luego en casa le digo a mamá que te lo devuelva. Sabía que diría eso. Rubén seguía queriendo que yo fuera su escudo. No discutí, simplemente respondí con firmeza. No. Rubén alzó la voz. «No seas tan terca, Elvira. La gente está mirando». Mi respuesta fue igual de serena.
Exacto, la gente está mirando, y por eso tienes que ir tú. Eres su hijo y su hermano, resuélvelo. Al otro lado de la línea oí su respiración agitada y el sonido de sus pasos apresurados. Mamá está muy disgustada, dijo conteniendo la rabia. Y Nerea también. ¿Piensas dejarlas ahí plantadas? Respondí lentamente. Hasta que tú pagues o hasta que ellas llamen a alguien para que les traiga el dinero. No es mi responsabilidad pagar por ellas. Rubén empezó a ablandarse, como si se sintiera acorralado. Elvira, ¿qué es lo que quieres? Le respondí con una frase muy clara. Quiero que veas la verdad. Quiero que a partir de ahora el dinero sea un tema transparente y quiero que dejes de pedirme que aguante para mantener la paz. Rubén volvió a guardar silencio. Sabía que estaba en la caja mirando a su madre y a su hermana. Y no me equivoqué. Unos segundos después habló en voz muy baja, con una mezcla de fastidio y vergüenza. Mamá dice que de verdad se ha olvidado la cartera. Respondí al instante. Si la olvidó, que llame a alguien para que se la traiga. Si no, que lo diga. Rubén se quedó sin palabras. Esta vez no podía usarme como escudo. Un momento después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nerea. «Te estás pasando de la raya. ¿Pretendes dejar en ridículo a mi madre delante de todo el mundo?» No respondí. Sabía que lo importante no era discutir con ella. Lo importante era que Rubén estaba allí y la verdad se estaba desarrollando ante sus ojos, no a través de mis palabras. Me senté en el sofá mirando por la ventana. No sentía regocijo, pero sí una certeza muy clara. Esta vez no iba a proteger a nadie. Había abierto una puerta para que Rubén mirara de frente, y una vez que lo viera, no podría fingir que no había pasado nada. Cuando colgó, me quedé sentada en el salón. No disfruto creando escenas en público, pero si seguía temiendo quedar mal, la única que acabaría arrastrando su dignidad por el suelo sería yo. Hoy la gota tenía que colmar el vaso, y esa cuenta de 850 euros era esa gota. Unos 20 minutos después, Rubén volvió a llamar, con la voz entrecortada, como si acabara de correr. Mamá dice que la has abandonado con una cuenta de 850 euros. ¿Te parece normal? Respondí sin rodeos. No la he abandonado, simplemente no he pagado por ella. Hubo un silencio. Luego dijo, pero la gente la está mirando, está pasando mucha vergüenza. Ve tú, tu madre y tu hermana te necesitan para pagar 850 euros. Replicó frustrado. ¿De dónde saco yo 850 euros ahora mismo? Contraataqué al instante. Entonces, ¿de dónde pensaban sacarlos ellas cuando llenaban el carro? Rubén se quedó callado. Por primera vez no tenía argumentos. Oía de fondo el murmullo de la gente, el pitido de otras cajas. Ya estaba allí. Mamá insiste en que se olvidó la cartera. Si la olvidó, que llame a alguien para que se la traiga. Suspiró. Y Nerea también dice que se olvidó la tarjeta. Solté una risa seca. Claro, una compra de casi 900 euros y las dos se olvidan el dinero. No necesitaba su respuesta, solo que lo viera. En ese momento recibí otro mensaje de Nerea. «Te estás pasando de la raya», respondí con una sola línea. Pasarse de la raya es hacer que otros paguen tus cuentas. Apagué el teléfono. La familia no se rompe porque yo me niegue a pagar una cuenta. Se rompe cuando consideran que es mi obligación hacerlo. Y esa fractura llevaba años ahí. Hoy simplemente se hizo visible. Nerea abrió los ojos de par en par. «No me calumnies». Me encogí de hombros. «No te calumnio, solo estoy uniendo los puntos. Si es una inversión real, enséñame el contrato, el plan de negocio, los justificantes. Si no, es un gasto». Soledad gritó, atrayendo a Nerea hacia ella como si quisiera protegerla. «¿Y si lo gastó? ¿Qué pasa? Es mi hija, yo se lo di». La miré directamente, mi voz fue cortante.
Si le da a su hija su propio dinero, nadie dice nada, pero si le da dinero del fondo, que en su mayor parte ha aportado su nuera, tiene que ser transparente. Rubén se giró hacia su madre, la voz temblorosa de rabia. «Mamá, ¿por qué has hecho esto? Elvira y yo trabajamos, aportamos al fondo, y tú se lo das todo a Nerea sin consultarnos». Soledad golpeó la mesa. «Consultar. Yo soy la cabeza de esta familia. Lo que yo digo está bien». Esa frase dejó a Rubén helado. Por primera vez, ya no veía a su madre como alguien que protegía a la familia, sino como alguien que abusaba de su poder. Nerea empezó a llorar, pero su llanto era calculado. «Rubén, yo tenía buenas intenciones. Quería montar un negocio para no tener que pediros dinero». La interrumpí con suavidad, pero con precisión quirúrgica. «Para no pedir, pero sacas 12.000 euros por adelantado. Muy inteligente». Nerea se quedó sin palabras. «Eres demasiado estricta». Respondí al instante. «Sí, soy estricta cuando mi dinero se usa sin mi conocimiento». Rubén me miró sorprendido y dolido. «No, no lo sabía». No lo regañé, solo dije, «No lo sabías porque nunca quisiste saberlo». Rubén bajó la cabeza. Soledad recurrió a su táctica emocional. «Hijo, tu mujer te está poniendo en mi contra». Rubén levantó la vista. «Mamá, no digas más, estoy viendo las pruebas». El silencio llenó la habitación. La televisión seguía encendida mostrando la transferencia. Sabía que ese era el momento, no para humillar, sino para que mi marido no volviera a decir su habitual «déjalo pasar». Apagué la pantalla, dejé el móvil sobre la mesa y dije con calma firme: «Lo diré una vez más. A partir de hoy, mi dinero lo administro yo. Si el fondo familiar continúa, será con transparencia. Quién aporta, cuánto y en qué se gasta. El modelo de mamá lo gestiona todo sin dar explicaciones se ha acabado». Rubén habló antes que Soledad. «Mamá, tienes que explicar esto». Por primera vez, no se puso automáticamente de su lado. Y comprendí que la verdad, una vez expuesta, ya no podía ocultarse con lágrimas. La guerra en esta casa había cambiado de frente, más clara, más directa, imposible de tapar con la palabra familia. Soledad respiró hondo. «¿Y qué si le di 12.000 euros? Es mi hija». Golpeé suavemente los extractos contra la mesa. Si hoy hubiera pagado esos 850 euros, habría sido como aceptar seguir manteniendo a toda esta familia. Rubén se sobresaltó. Soledad gritó: «¿Te atreves a decir que vivimos de ti?» «Insolente es gastar el dinero de otros sin transparencia», respondí sin temblar. «Insolente es gastar el dinero de tu nuera y luego llamarla tacaña». Nerea lloró. «Solo te importa el dinero». La miré con frialdad. «¿Solo eso? 50.000 euros son solo eso». Se quedó sin aire. Rubén también. Nunca había sumado lo que yo había aportado. Y por primera vez la realidad lo golpeó. No había victoria en mí, solo cansancio, porque el hombre con el que me casé había vivido 4 años a mi lado sin ver cómo me estaban desangrando. «No lo sabías», dije, «porque nunca preguntaste». A partir de aquí, la tensión crece hacia el fraude del préstamo. Días después, en el trabajo, recibí una llamada del departamento de crédito. Había una solicitud de préstamo de 20.000 euros a mi nombre. No lo había pedido. Entré al sistema. Ahí estaba, mis datos, mi firma. Una firma que parecía mía, pero no lo era. Alguien había falsificado mi identidad. Y solo una persona tenía acceso a todos mis documentos: Soledad. Volví a casa. Dejé el expediente sobre la mesa. «¿Ha usado mi nombre para pedir un préstamo?» Silencio. Negó. Pero al pasar las páginas, apareció el nombre de Nerea como avalista. Negro sobre blanco. Rubén llegó. Leyó. Palideció. «¿Qué es esto?» «¿Lo arreglamos en casa o llamo a la policía?» La habitación quedó en silencio. Nerea se derrumbó. «Fue mamá. Dijo que no te enterarías». Soledad gritó: «Cállate». Demasiado tarde. Saqué el móvil. Si envío este mensaje, el banco iniciará una investigación. Rubén me sujetó la muena. «Por favor». Lo miré.
¿Defiendes a tu madre y a tu hermana o eliges la justicia? No respondió. Al día siguiente invité al equipo de verificación del banco a casa. Confirmaron. La firma era falsa. El caso pasó a jurídico. Después, ante cámaras del banco, Nerea lo admitió. Solo firmé por ella. ¿Qué tiene de malo? Silencio. Todo había terminado. Días después hice la maleta. Rubén me suplicó otra oportunidad. Le respondí con calma. Te di 4 años y los usaste para guardar silencio. Me fui. No por rabia, por falta de confianza. El banco resolvió el caso. La deuda quedó a nombre de Soledad y Nerea. Yo me mudé a un pequeño apartamento, en paz. A veces miro aquel recibo del supermercado. No eran 850 euros, era el desprecio. Si ese día hubiera cedido, hoy estaría pagando deudas mucho mayores. Porque la gente no se vuelve abusiva de la nada. Lo hace cuando cree que no te atreverás a reaccionar. Y a veces, dar la espalda no es venganza. Es simplemente empezar a vivir tu propia vida sin que nadie vuelva a firmar por ti.